En Peñalandia, este lugar mágico donde viven todos los cómplices del delincuente Peña Nieto junto con él, pues no es tema que se hable de salarios mínimos porque todos los funcionarios ganan muy bien. Así es que por eso podemos entender que Ildefonso Guajardo, el que dice que trabaja como secretario de Economía, pues no tenga preocupación, ni siquiera poquita, por la diferencia tan abismal que hay entre los salarios mínimos entre Canadá, Estados Unidos y México, ahora que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Miren lo que escribe Nancy Flores en relación a este tema. Los salarios de hambre que defiende Ildefonso Guajardo. A Ildefonso Guajardo los mexicanos le pagan cada día un monto equivalente a 58.3 salarios mínimos por sus servicios como secretario de Economía. Esto es que por jornada laboral percibe 4,666 pesos netos, solo referentes a su sueldo y compensación garantizada, mientras que un obrero apenas obtiene 80 pesos, porque en ese monto está tasado el salario mínimo. ¿Ok? En otros casos, como en el de los jornaleros y los campesinos, la situación es mucho peor porque sus ingresos ascienden a 50 pesos diarios, o menos en las zonas más pobres del país. La diferencia entre el sueldo del secretario y el del obrero es abismal, 4,586 pesos, y contribuye a las enormes desigualdades que se viven en el país. El salario mínimo diario ni siquiera alcanza para comprar un kilo de carne de res, cuyo costo en supermercados asciende a 150 pesos, menos aún para pagar la cuenta de alguno de los lujosos restaurantes en los que seguramente desayuna, come y cena el secretario. Por eso resulta muy cómodo para él descartar la discusión de la mejora salarial que se ha puesto en la mesa de debate nacional gracias a las presiones de Estados Unidos y Canadá en las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el colmo del cinismo, el funcionario señaló el pasado 6 de septiembre que el tema ya no se había discutido en la recién concluida segunda ronda porque nadie se había referido a este. La única propuesta en el tema laboral es de Canadá y no se mete en el tema salarial, aseguró a la prensa. Por supuesto, ni por equivocación lo planteó el funcionario federal y militante del cártel del PRI, que se ha caracterizado por defender como factor de competitividad del país los salarios de hambre de las mayorías. Por lo visto, para Ildefonso Guajardo el salario mínimo no resulta indigno ni es, por tanto, un tema en el que México vaya a ceder durante la renegociación, mucho menos que se vaya a discutir como parte de la agenda política de los priistas de cara a las elecciones de 2018. El asunto de política interna, como lo ha calificado el secretario Guajardo, ni siquiera es un tema en la agenda de Enrique Peña Nieto. El delincuente Peña Nieto no lo presume en su campaña mediática de las cosas buenas que cuentan y que quiere que se sigan contando, porque para esa élite que encabeza no ha de ser importante. Es indignante que ni siquiera por la presión internacional el gobierno federal atienda esta vieja exigencia de la clase trabajadora mexicana que en los últimos 20 años ha visto cómo se pulverizan sus derechos y cómo sustancialmente se merma su poder adquisitivo, tal como se lo han restregado los representantes estadounidenses y canadienses. La administración de Peña Nieto ofrece como principal factor competitivo, es que es muy fuerte, de México, la descarada explotación laboral, por no decir semiesclavitud de los mexicanos más necesitados a las transnacionales necesitadas de mano de obra barata. Es por eso que el secretario Guajardo ni siquiera se le ocurre defender a su pueblo, a los miles de trabajadores explotados, esclavizados en las fábricas y armadoras extranjeras. La falta de sensibilidad del funcionario quizás se deba a su acomodada vida que ha sido garantizada por pertenecer a la élite política. Y es que el funcionario no solo gana los 140,000 pesos netos mensuales, el erario también le paga 2 primas vacacionales por el equivalente al 50% de 10 días de sueldo base tabular, una prima de antigüedad quinquenio que se otorga en razón de la antigüedad por cada 5 años de servicios prestados hasta 25 años. En este caso, el monto es de 100 y hasta 225 pesos. Además, un aguinaldo equivalente a 40 días de salario base, y para mejorar su economía familiar se le da una ayuda para despensa de 465 pesos. Ello a pesar de que el erario de la Secretaría le paga comidas y gastos de representación. Por si esto no fuera indignante, el secretario, que no quiere que se le aumente ni un solo peso al salario mínimo, también goza de prestaciones como un seguro institucional,
cuya suma asegurada básica equivale a 40 meses de la percepción ordinaria bruta mensual, un seguro colectivo hasta por 25,000 pesos en relación a los años de servicio, uno de gastos médicos con una suma asegurada básica de 74 a 333 salarios mínimos generales, desde su lujosa oficina y con un sueldo que supera por mucho el que perciben las mayorías de este país, Guajardo defiende el factor competitivo de México basado en la terrible explotación de millones de personas. Factor del que se han beneficiado empresarios nacionales y extranjeros y que han posibilitado la permanencia del cártel del PRI en el poder, al igual que el periodo del Partido Acción Nacional, que durante su paso por la presidencia profundizó el problema. Y sí, pues cómo no va a estar él muy tranquilo con los salarios que se pagan en México, si le pagamos prácticamente hasta por respirar. Impresionante, ¿no? La brecha, imagínense ustedes, una proporción de 58.3 salarios mínimos en relación con el salario de un obrero o de un campesino. 4,666 pesos diarios gana este señor. La gran mayoría en el país no lo gana en todo un mes, y este señor lo gana solamente en, dice, 8 horas de trabajo. Impresionante.